Cordial saludo, estudiantes de TICS. Bienvenidos a nuestra última semana de trabajo de estudio para este segundo semestre. Para las actividades que vamos a desarrollar durante esta semana, les voy a invitar a que ingresen a su aula virtual. En esta ocasión les he dejado el libro de trabajo donde vamos a trabajar en Excel ya en la plataforma, así que es necesario que usted ingrese a su plataforma virtual. Vamos a ir a la semana número 5 y en la parte inferior usted va a encontrar un link que nos dice descargue aquí el libro base de trabajo de Excel para esta semana. Entonces usted va a encontrar el libro base sobre el cual vamos a realizar cada uno de los ejercicios que se están proponiendo y vamos a darle clic allí para descargarlo. En esta ocasión usted no va a abrir un libro de trabajo nuevo, sino que va a descargar un libro base que yo ya previamente he dispuesto en la plataforma. Una vez que usted lo haya descargado, vemos aquí en la barra de tareas, en la parte inferior, aparece nuestro libro de trabajo. Damos clic allí y le vamos a decir abrir. ¿Sí? Vamos a editarlo. Recuerde que este libro de trabajo se ha ido a su carpeta de descarga. Lo aconsejable es que usted le dé guardar como y lo guarde en el escritorio en la carpeta de mis documentos para que no lo vaya a perder. Cuando abrimos nuestro libro de trabajo, nos sale este mensaje amarillo, le vamos a dar habilitar edición. ¿Listo? Muy bien. Sobre este libro de trabajo es donde vamos a desarrollar cada una de las actividades que vamos a tener durante esta semana. Para esta semana, los temas que vamos a estar trabajando nosotros son los relacionados con el manejo de los operandos de comparación. Vamos a fortalecer y a repasar la temática de fórmula en estas celdas que tenemos aquí. Y en estas casillas que tenemos en el lado de acá vamos a estar trabajando lo relacionado con los operandos de comparación, que ya se los explicaré en detalle. Otro de los temas que vamos a estar trabajando es lo relacionado con las referencias relativas, referencia absoluta y las referencias mixtas. En cada parte del libro de trabajo les he dejado descripciones y las instrucciones sobre las cosas que usted debe hacer en ese respectivo libro de trabajo, con las fórmulas y todo lo demás que usted va a requerir para hacer cada uno de los ejercicios. Posteriormente estaremos reforzando la temática de fórmulas y referencias absolutas con este ejercicio y luego nos vamos a meter de lleno con las funciones en Excel, las funciones básicas, las más usadas en Excel. Vamos a trabajar la función sumar. Aquí tenemos para más libros de trabajo, función sumar.si. Y vamos a cerrar nuestro ejercicio con nuestras actividades con todas las funciones como es el promedio, la moda, la mediana, el máximo, el mínimo. Y las funciones contar, contar.si, contará, contar.blanco, que son de las funciones más usadas en Excel. También estaremos empleando la función sí para hallar diversos valores que tenemos en esta hoja de cálculo. Este último ejercicio prácticamente resume todo lo que hemos visto durante estas 2 semanas relacionadas con Excel y les va a permitir afianzarse y prepararse muy bien para el parcial. Así que les animo, les invito a que vayan conmigo en cada uno de los ejercicios que voy a estar desarrollando y los vaya haciendo paso a paso. Es muy importante, vuelvo y les recuerdo, que usted mismo realice los ejercicios, que usted los practique. No se limite de pronto a copiar el trabajo de otro compañero o hacerlo, porque igual en el día del parcial, pues usted no va a ser capaz de sustentar si no maneja la hoja de cálculo. Muy bien, así que bienvenidos a esta última semana de trabajo. Espero me les vaya muy bien y que podamos aprender mucho sobre esta hoja de cálculo. Comencemos entonces con nuestro primer ejercicio. En esta ocasión vamos a ver el primer ejercicio que está relacionado con los operandos de comparación. Entonces, vayamos a nuestra primera hoja de cálculo. Si de pronto no la localiza aquí, presione los botones, las flechas de desplazamiento de la hoja de etiqueta. Operandos de comparación. Cuando nosotros trabajamos en Excel usamos y empleamos diversos operandos. Hasta ahora hemos empleado los operandos matemáticos, como son la suma, la resta, la división, multiplicación, tenemos el símbolo de porcentaje y exponenciación, entre otros. Pero Excel nos permite manejar muchísimos operandos matemáticos o otros tipos de operandos para realizar diversos cálculos. Entre ellos vamos a manejar los operandos de comparación como es el de mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, igual, diferente de. Todos estos operandos nos permiten obtener resultados diversos cuando estamos manejando una tabla de datos. Hay operandos para manejar texto, para manejar fechas y horas. Excel nos ofrece muchísimas posibilidades en todo lo relacionado con el análisis de datos. Así que usted va a encontrar, le invito también a profundizar en ese tema
muchos otros operandos, además de los matemáticos que son los básicos o los que más usamos en Excel. Muy bien, en la parte inferior de nuestro ejercicio están las instrucciones que vamos a desarrollar. Yo previamente, para optimizar el tiempo aquí en los videotutoriales, he digitado algunos valores, entonces usted debe de hacerlos también previamente. Aquí nos dice, por ejemplo, que en la columna del artículo debemos ingresar 10 nombres de electrodomésticos según su criterio para un almacén de electrodomésticos. Y en la casilla de ventas de enero, usted debe de registrar según su criterio el total de ventas que se hicieron en el mes de cada artículo. En este primer ejercicio se va a encontrar estas dos primeras columnas que están vacías. Es el momento en que usted debe ingresar en esta primera casilla de los artículos los artículos, perdón, relacionados con un almacén de electrodomésticos. Entonces, por favor, y las respectivas ventas que se hicieron en ese mes. Eso es lo que yo he digitado, así que usted puede hacer un momento pause en este tutorial y digitar previamente estos valores. ¿Listo? Entonces, proceda a registrarlos para que podamos tener una base para poder empezar a hacer nuestro ejercicio. Una vez que usted ya haya digitado estos dos valores, vamos a realizar lo siguiente. Nos dice que las ventas de febrero. Para hallar los valores, según el punto número 3, nos dice que debemos plantear las fórmulas para hallar los valores de la columna C a H teniendo en cuenta las indicaciones que se dan en esta tabla que tenemos aquí. Entonces, los valores de las columnas C a H los vamos a calcular empleando los operandos matemáticos, elaborando fórmulas en Excel. Allí vamos a reforzar y a repasar lo que vimos en la semana anterior. ¿Listo? Entonces nos dice que las ventas de febrero, vamos aquí a este punto, nos dice que las ventas de febrero fueron un 15% más que en enero. Entonces vamos a ver cómo plantearíamos esta fórmula en Excel. Voy a agrandar un poco aquí la visualización en esta sección, lo podemos hacer cuando usted lo requiera, señalo un rango de datos y puedo ampliar la selección para hacerlo ver un poquito más grande. ¿Listo? Eso nos da una mayor visibilidad. Entonces nos dice, las ventas de enero fueron un 15% más que las de enero. ¿Cómo vamos a hacer esa fórmula? De la siguiente manera. Para yo hallar las ventas, quiere decir que si en enero este electrodoméstico que tengo aquí, que es una aspiradora, tuvo una venta, se vendieron por 7.500.000, un total de ventas en enero, y en febrero fueron un 15% más, se entiende por lógica de que las ventas de febrero pues van a ser mayores a 7.500.000, fueron un 15% más. ¿Cómo hacemos eso en Excel? Recuerden que las cosas se plantean igual como usted lo haría matemáticamente, como lo haría en una calculadora. Cuando usted de pronto sienta que no sabe cómo plantear una fórmula, coja una hoja, escríbala en letras o en números y observe cómo la realice, asimismo se la vamos a plantear al computador. Entonces lo primero recuerden que debemos hacer para plantear una fórmula es usar el símbolo igual, igual. Entonces vamos a hacer lo siguiente, es igual a coger la venta de enero. Señalamos la venta de enero que está en la columna B6, en el rango de la celda B6. Entonces, como dice que es un 15% más, entonces le vamos a sumar más, abro paréntesis, porque vamos a emplear dos operaciones, tomar esa misma venta y multiplicarlo, los porcentajes se multiplican por el 15%. Perdón, voy a corregir aquí el símbolo y cerramos paréntesis. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Se las explico. Entonces, para decir que la venta de febrero fue un 15% más que la de enero es coger esa venta, aquí la tenemos, los 7.500.000, y a esa venta sumarle el porcentaje que le calcule a esa misma venta. Eso nos va a dar el 15% más, ¿correcto? Eso es todo, presionamos Enter. Observen, nos da 8.625.000 pesos. Obviamente a usted le va a dar un valor distinto porque usted ingresó datos diferentes. Eso es todo, como tenemos nuestra primera fórmula en la primera celda, entonces basta venir aquí al controlador de relleno, a este puntico verde en la parte inferior, y arrastramos nuestra fórmula hacia abajo y hallamos el resto de los valores. ¿Listo? Entonces tenemos allí nuestra primera fórmula. Vamos a ver qué nos dice respecto a las ventas de marzo. Nos dice que las ventas de marzo fueron un 27% más que las de enero. ¿Sí? Vamos a sustentarlas sobre las de enero, 27% más. Entonces retornamos a nuestra casilla, a nuestra celda y vamos a ir a la columna D. ¿Listo? Nuevamente planteamos la fórmula. Igual, tomo la venta de enero, que en este momento la puedo señalar o la puedo escribir, es igual a coger a B6 más, abro paréntesis,
La misma venta la puedo escribir B6 por el 27%. Cerramos paréntesis y enter. Observe lo rápido que se hallan los valores. Y es una fórmula sencilla. Y arrastramos hacia abajo de nuevo empleando el controlador de relleno. Recuerden que si nos salen estos números, nos indica que el número no cabe en la columna y debemos venir aquí al encabezado de la columna y ampliar nuestra fila un poquito para que el número se refleje. Entonces tenemos ya nuestra primera fórmula. Vamos con las ventas de abril. Y así lo vamos a repitiendo sencillamente. Solo es tener en cuenta el enunciado que si nos dice que es más o menos. Dice que las ventas de abril fueron un 12% menos que las ventas de marzo, ¿sí? Entonces vamos a remontarnos sobre las ventas de marzo y fueron un 12% menos. Vamos aquí entonces a hallar las de abril. Volvemos aquí a nuestra casilla de abril. Vamos a decirle igual y es tomar las ventas de marzo, que están en las de 6, menos, porque en este caso nos dice que es un menos, abrimos paréntesis, coger la misma venta de abril y multiplicarla por el 12%, ¿sí? Muchas personas se equivocan cuando hablamos de un porcentaje más o menos, lo que hacen es decir de 6 menos 12%, allí hay un error. Recuerden, todo porcentaje lo vamos a calcular multiplicado, ¿listo? Entonces, de 6 menos coger la misma venta por el 12% y allí nos da el resultado. ¿Listo? Tenemos nuestra fórmula, arrastramos y hallamos el dato correspondiente. Ampliamos nuestra columna para que los datos se visualicen. ¿Listo? Vamos entonces con la siguiente venta, que son las del mes de mayo. Las ventas de mayo dice que fueron un 15% menos que las ventas de febrero, ¿sí? Las de mayo. 15% menos. Muy parecida a las de abril, solamente que está tomando el mes de febrero, que está en la columna C6. Vamos con las ventas de mayo. Igual, cojo las ventas de febrero, C6, menos, abro paréntesis, coger la misma venta de febrero por el 15%. Y eso es todo. Mire que las fórmulas son muy parecidas y ya la tenemos. Estamos manejando dos tipos de fórmulas. Estamos calculando un porcentaje y estamos haciendo una resta a la vez. Esto es lo que se conoce como fórmulas combinadas. Muy bien, presionamos Enter, volvemos a nuestra fórmula, a nuestra primera celda y arrastramos el controlador de relleno hasta la parte inferior de nuestra última celda. Y vamos entonces con la fórmula relacionada con el mes de junio. Nos dice que el mes de junio fueron un 7% más que las de marzo. Muy bien, vamos entonces a hallar junio, 7% más febrero, marzo, abril, mayo. En marzo está en la columna de 6. Para ver, entonces hacemos lo mismo. Igual, muy bien, vamos a coger la columna de 6, la celda de 6, más, el símbolo de más, abro paréntesis, mismo de 6 por el 7%. Muy bien, por 7%. Y cerramos nuestro paréntesis y tenemos nuestra fórmula en este momento. ¿Listo? Y arrastramos hacia abajo. Miren lo rápido que podemos trabajar y hallar los datos en una hoja de cálculo, en grandes tablas de datos empleando fórmulas. ¿Listo? Entonces esa es una de las ventajas de trabajar. Voy a volver a desampliar la selección, a retornar la visualización aquí al 100% empleando el botón de vis. Entonces ya tenemos nuestra fórmula, ya hemos hallado el resto de los datos. Vamos entonces a hallar el total de ventas del semestre. Total de ventas del semestre resulta de sumar los meses de enero, febrero o marzo. Entonces el total de ventas del semestre pues es la sumatoria de los meses de enero hasta junio y lo vamos a hacer de manera horizontal. Recordemos que para totalizar rápidamente podemos emplear el botón de autosuma. Para ello vamos a ir aquí a la pestaña de inicio y tenemos nuestro botón de autosuma que nos suma rápidamente. Obviamente también podría ser una fórmula donde podría decir que sumar B1, B6, más C6, más D6 y así sucesivamente, pero pues sería más dispendioso y pues la hoja de cálculo está para optimizar el trabajo. Entonces me ubico en esta primera celda, basta con presionar aquí el botón de autosuma y rápidamente la computadora hace la selección de los datos que voy a totalizar. Y aquí está empleando la función suma. Está diciendo que va a sumar del rango B6 hasta la G6. Muy bien, eso es todo y presionamos Enter y nos da nuestro valor. Como el número no nos cabe, entonces ampliamos nuestra columna en este momento y bajamos aquí, arrastramos nuestra fórmula hasta la última columna.
Hacemos el mismo procedimiento para sumar todas las demás columnas. Totalicemos entonces empleando el botón autosuma cada una de estas columnas que tenemos aquí. Ubicamos el cursor al final de la columna B, nos ubicamos en la B16 y vamos aquí a la pestaña inicio y presionamos el botón de autosuma. Automáticamente nos selecciona el rango de datos y presionamos enter. Como ya hallamos nuestra primera fórmula aquí y es igual para todas las demás, podemos venir aquí al controlador de relleno y arrastrar a cada una de estas columnas donde tenemos los respectivos datos numéricos. ¿Listo? Es muy importante que usted, como estamos hablando de precios, de ventas, de valor de moneda, a esos datos numéricos proceda a darle el formato de moneda. Y como estamos hablando en la parte contable, se acostumbra a manejar dos decimales. Entonces venga aquí al botón de formato de moneda y en español Colombia démosle el formato respectivo. Muy bien, entonces esto es un repaso más que todo del manejo de fórmulas en Excel que hemos visto en la clase anterior. Vamos entonces ahora sí a hablar de los operandos de comparación. Cuando estamos hablando de los operandos de comparación, estamos hablando de los símbolos de mayor que, menor que ya hemos visto a nivel de matemática, cuando ustedes estuvieron en la secundaria y también en la primaria. Esos operandos de comparación nos permite analizar datos. Como su nombre lo dice, nos permite comparar datos. Y a diferencia de los operandos matemáticos, cuando yo empleo los operandos como suma, resta, multiplicación y todos ellos, los resultados que me da son numéricos. Pero cuando empleo los operandos de comparación mayor que, menor que y así sucesivamente, los resultados van a ser lógicos. Las respuestas que nos va a dar son respuestas lógicas, sí, no, verdadero o falso. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar que necesitamos analizar datos, pero necesitamos que nos dé una respuesta de ese tipo, lógica, no numérica. Entonces allí es cuando vamos a recurrir a los operandos de comparación. Son muy sencillos, se utilizan igual, se emplearían igual como se emplean en los operandos matemáticos en cuanto a la forma de plantear la fórmula. Entonces, el encabezado de cada uno de estas columnas nos está dando la instrucción que debemos ejecutar y qué operando vamos a emplear. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, de la siguiente manera, voy a ampliar un poco el rango de datos para trabajar aquí con esta hoja de cálculo. ¿Listo? Voy aquí a la pestaña vista y le voy a dar que me haga que me amplíe la selección un poquito para acercarla un poco más. Entonces vamos a la columna I, nos dice que las ventas de enero son mayores que las de febrero. Me está haciendo una pregunta para comparar esas ventas y poder tomar una decisión. Entonces las ventas de enero las tenemos en la columna B6 y las ventas de febrero están ubicadas en la C6. ¿Cómo planteamos una fórmula con operandos de comparación? Se hace de la siguiente manera. ¿Listo? Voy a ampliar aquí de nuevo la selección. Vamos a lo siguiente. Decimos igual, ¿sí? Que si B6, que es donde están las ventas de enero, son mayores, buscamos el símbolo de mayor. Ellos se encuentran cerca de la letra Z o búsquelos allí en el teclado de su computador, trate de localizarlos. Que si las ventas de enero son mayores que las de febrero, que C6. Observen cómo planteamos la fórmula. Colocamos el símbolo de igual, colocamos la coordenada del dato inicial que se nos pide y empleamos el símbolo de mayor o menor. Aquí no estamos usando un símbolo matemático, sino un símbolo de comparación. Muy bien, eso es todo. Entonces ya hicimos nuestra fórmula. El encabezado de la columna nos está diciendo lo que debemos escribir, que si las ventas de enero son mayores que las de febrero. Presionamos Enter y observe que él compara los datos y nos da una respuesta lógica, nos dice que es falso. Eso es muy útil al momento sobre todo de analizar datos y en vez de irme a comparar los datos visualmente y hacerlo uno por uno, pues yo puedo darle a la computadora que me compare esos datos, este con este, y que me diga si es mayor, menor, que si son iguales y así sucesivamente. Entonces son operandos que vamos a utilizar mucho para la parte de análisis de datos. Muy bien, retornemos a nuestra selección y observemos la siguiente columna. Nos dice que si las ventas de abril son menores o iguales que las de marzo. Abril lo tenemos en E6 y marzo en D6. Volvemos a plantear nuestra fórmula. Entonces, vamos a ampliar aquí la selección, ventas de marzo. Igual, cogemos marzo, vamos a recordar dónde está, marzo lo tenemos ubicado aquí en la D6 y E6. Vamos a emplear esos dos rangos de datos. Que si E6, D6, perdón, E6, disculpe, es menor
o igual, mire que puedo volver a poner el símbolo igual que D6, ¿listo? Cuando estoy indicando un rango, la coordenada de los datos, no hay problema si la escribo en minúscula o en mayúscula. Entonces, tenemos las ventas de abril, que si son menores o iguales que las de marzo. Muy bien, ya planteamos la fórmula, presionamos Enter y tenemos nuestro resultado. Y nos dice que es verdadero. La respuesta obviamente va a cambiar porque usted tiene datos numéricos distintos a los que yo he escrito aquí. Entonces, allí estamos obteniendo una respuesta. No quiere decir siempre, aquí se dio el caso, que siempre todas las casillas tiene que decir verdadero o todas ellas tienen que decir falso. Él va analizando, se compara celda contra celda y va emitiendo un resultado. En este caso nos está dando de esta manera. Vamos con la columna acá, nos dice que si las ventas de mayo son menores o iguales que las de junio. Miremos las ventas de mayo. Las ventas de mayo las tenemos ubicadas en la F y mayo en F y junio en G. Entonces vamos a plantear nuestra fórmula de nuevo. Entonces vamos a decirle que igual que si las ventas de mayo que están en la F6 son mayores, aquí vamos a hacer la operación al contrario, mayor o igual que las de junio que están en G6. Observen, coordenada, el igual para indicar que vamos a hacer una fórmula y el operando de comparación. ¿Listo? Presionamos Enter, señalamos nuestro dato y lo arrastramos hacia abajo empleando el controlador de relleno. Aquí nos da falso. Y vamos con nuestra siguiente columna, la columna L. Nos dice que si las ventas de marzo son iguales a las de junio. Las ventas de marzo, recuerden, las tenemos ubicadas en la D6 y aquí en la D6 y junio lo tenemos ubicado en la G6. D6 versus contra G6. Muy bien. Otra vez de nuevo para hacer la fórmula. Me ubico en la celda, clic igual, escribo si D6 es igual, puedo volver a emplear el símbolo igual que las de junio, que es si G6. ¿Listo? Enter. Nos da la respuesta y señalamos nuestros datos. Esto es muy útil, perdón, para hallarnos, hacer comparaciones de datos en grandes tablas que tengamos. Aquí porque tenemos como apenas 10 datos ingresados, pero donde tuviéramos un dato mayor donde debemos comparar datos, pues sería muy dispendioso ir a hacer uno por uno. De allí la importancia de usar el controlador de relleno. Vamos con las columnas de abril, que si las ventas de abril son diferentes. Aquí cuando colocamos los dos símbolos de comparación de esta manera, nos indica que si son diferentes. Abril que las de junio. Abril lo vamos a encontrar en la E6. Aquí tenemos, siempre debemos retomar, es la primera celda que tenemos, E6 y junio en G6. Entonces vamos a, me recuerdo, E6. ¿Listo? Entonces, abril. Vamos aquí, igual que si E6 es diferente, entonces coloco el operando, vuelvo y coloco el otro, que G6, que es donde está junio. ¿Listo? Enter. Muy bien, tenemos nuestro dato y lo comparamos y lo arrastramos hacia abajo empleando el controlador de relleno. ¿Listo? Arrastremos y tenemos nuestro ejercicio aquí ya completo, ya realizado. Vamos con el último que nos dice que si las ventas de mayo son menores que las de enero. Mayo, enero está ubicado en la B6 y mayo F6. ¿Listo? Bueno, y recuerdo, entonces tenemos B6 y F6 para comparar esos datos. Entonces, igual nos ubicamos en la primera celda de la columna N, que si B6 es menor, mayo, perdón, vamos a escribir al contrario. Aquí vamos a escribir es F6, que si F6, que es donde están las ventas de mayo, son menores que las de enero, que está en B6. ¿Listo? Presionamos Enter y obtenemos ya nuestro resultado. ¿Listo? Arrastramos con el controlador de relleno. Entonces hemos finalizado nuestra tabla de datos. Ya la tenemos completa empleando tanto operandos de matemáticos como los operandos de comparación. En este caso no vamos a totalizar columnas porque pues estamos empleando, son letras, nos están dando resultados lógicos y no podríamos totalizar esta columna. Ya resta que usted coja la tabla, la ponga bonita, le aplique un borde, la seleccione, centre bien este título, le ponga un logo y organice bien su tabla para la presentación respectiva de los datos. Bien, grabe su ejercicio,
hemos terminado nuestro ejercicio número 1, donde hemos hecho un repaso de las fórmulas con los operandos matemáticos y procedimos a trabajar con los operandos de comparación donde nos da resultados lógicos. Eso es todo, grabe su ejercicio y vamos entonces para nuestro ejercicio número 2.